Hola alumnos de instrumentos y herramientas de tercer año. Bueno, la clase de hoy va a ser acerca de cuáles son las partes de un compresor de aire. Un compresor de aire, justamente como su nombre lo dice, comprime aire para poder ser utilizado en sistemas neumáticos. Los compresores se utilizan mucho en industrias, estos sistemas neumáticos, pero también vamos a ver que, por ejemplo, hay compresores que son más domésticos. Hoy vamos a ver estos pequeños compresores domésticos. Básicamente, comparado con los industriales, son las escalas de los elementos que se utilizan. Los tanques acumuladores son mucho más grandes. Pueden tener mayor caudal o mayor presión de aire, depende qué utilidad en la industria le vamos a dar. Para ello acá tenemos un diagrama, que me costó 2 horas dibujarlo, pero bueno, aquí está. Y en este podemos ver cuáles son las partes. Básicamente, en primera instancia vamos a ver cuál es el recorrido que hace el aire. El aire ingresa por medio de un filtro, porque necesitamos que el aire esté libre de impurezas. El propósito del filtro justamente es limpiar todas las partículas que pueden estar llegando a dar vuelta en el aire y que pueden incidir en nuestro sistema neumático. Para que nuestro sistema neumático sea óptimo, tiene que estar limpio y libre de humedad, así también como lubricado, pero ya vamos a llegar a esa parte. En primera instancia, nos vamos a ocupar de la limpieza por medio del filtro. Si podemos observar, acá en el filtro de aire, es el que ataja todas las partes de partículas de suciedad que estén dando vuelta en el aire, y el aire ingresa por medio de estas válvulas antirretorno a la cámara de compresión. ¿Cómo funciona el sistema de la cámara de compresión? Básicamente es un pistón que está agarrado a una biela manivela que produce un movimiento circular. Al producir un movimiento circular, el pistón sube y baja. Esta biela manivela está dirigida por una polea que está conectada a un motor eléctrico. El pistón, al subir y bajar, cuando baja, ingresa al aire por medio del filtro, por estas pequeñas válvulas antirretorno que dejan pasar solamente el aire hacia este lado. Y cuando el pistón sube, el aire que está dentro de la cámara de compresión, al estar cerrado la válvula antirretorno de la izquierda, se comprime el aire y ingresa por esta pequeña válvula antirretorno hacia el tanque acumulador. El movimiento del pistón en este caso es vertical, hacia abajo y hacia arriba. Cuando el pistón está hacia abajo, ingresa el aire a la cámara de compresión, y cuando el pistón sube, comprime el aire y lo envía dentro del tanque acumulador. Este pistón lo hace de manera repetitiva para poder acumular la mayor cantidad de aire posible. El tanque acumulador es una pieza cerrada, sellada de hierro, en la cual el aire se empieza a acumular aquí dentro y empieza a aumentar su presión. Para saber qué presión tenemos, hay distintos instrumentos. Uno de ellos es el manómetro. El manómetro es el que me indica a mí la cantidad de presión que hay dentro del tanque. Después tenemos una válvula de seguridad, que la válvula de seguridad justamente nos protege la integridad del tanque acumulador y del sistema, debido a que cuando llega una presión muy alta, la válvula de seguridad actúa dejando salir el aire hacia afuera para que no haya ningún tipo de despiece de nuestro tanque acumulador, que no se nos rompa. Justamente antes de la válvula de seguridad va a estar funcionando esta electroválvula. ¿Qué hace la electroválvula? Justamente con la presión de la válvula, se llama electroválvula o presostato. Con la presión de la válvula, cuando llega a una determinada cantidad de bares de presión, la electroválvula se conmuta y deja de recibir señal eléctrica al motor. Eso quiere decir que el motor está funcionando continuamente, siempre y cuando esté encendido nuestro interruptor eléctrico. Va a estar funcionando continuamente y cuando llega a una determinada presión, la electroválvula lo va a desconectar. Ahora, si la electroválvula por algún motivo llega a fallar, lo que va a funcionar va a ser justamente la válvula de seguridad. Como todos sabemos, en el aire, aparte de tener partículas de suciedad que debemos filtrar, en el aire también tenemos humedad. Cuando el aire comienza a comprimirse,
Esas partículas de aire se pueden comprimir, pero las partículas de agua no se comprimen, porque el agua, al ser un líquido, los líquidos no se comprimen. Entonces, por gravedad, el agua que nosotros absorbamos del ambiente se va a quedar dentro del tanque acumulador en la parte inferior. Para ello necesitamos tener lo que se llama una purga. La purga nosotros la abrimos y dejamos salir el agua dentro del tanque acumulador. Este sistema de purgado hay que hacerlo prácticamente, si el compresor se utiliza diariamente, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, mínimamente. ¿Por qué? Este líquido que queda acá, si nosotros dejamos que se siga llenando, lo que nos hace, nos resta valor de presión dentro del tanque acumulador. Vamos a tener menor cantidad de aire para guardar. Y aparte, si no lo purgamos, el agua, sabemos muy bien que oxida. Y lo que no queremos justamente es tener un tanque acumulador oxidado. Una vez que tenemos el aire acá adentro, dispuesto para utilizar, tenemos una válvula de salida. Y esa válvula de salida va a ingresar a lo que se llama una unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento, que es esto que vemos acá, todo este sistema compuesto, tiene 3 funciones fundamentales. Una es la de regular la presión, o sea, nosotros podemos regular por medio de este manómetro que tenemos acá la presión que deseamos hacia el circuito. Por otro lado, va a tener una segunda purga de agua para asegurarnos que no ingrese nada de agua dentro de nuestro sistema, porque eso nos va a deteriorar los elementos de nuestro circuito neumático, que también tiene una purga de agua. Hay algunos de estos sistemas neumáticos que tienen purgas automáticas por medio de flotantes. Y después tenemos lo que se llama un lubricador. El lubricador lo que realiza es agregar una niebla, una pequeña niebla de aceite a nuestro sistema para tener lubricado nuestro circuito, la parte interior del circuito. Esas son las 3 funciones de la unidad de mantenimiento: regular la presión, purgar el agua y lubricar. Esta lubricación es una pequeña gota en partes muy grandes de aire. O sea, no es que envía un chorro de aceite. Lo que hace es justamente una niebla aceitosa. Bueno, todo esto que estamos viendo acá es nuestro sistema compuesto, complejo, de un compresor de aire con todas sus partes. Lo que vamos a ver también es cómo funciona justamente el pistón. Para que tengan una idea, la cámara de compresión, que era esto que veíamos en esta parte del dibujo, vamos a ver cómo funciona el movimiento. Encontré acá un pequeño video en YouTube que nos muestra justamente cómo funciona. ¿Ven? Cuando baja el pistón, el aire ingresa, y cuando sube, el aire sale comprimido hacia la derecha. Fíjense cómo funcionan las pequeñas válvulas antirretornos que tenemos acá y la biela manivela. Existen distintos tipos de compresores, no hay un único tipo de compresor. Hoy vamos a ver este que se llama compresor de una etapa, y vamos a ver este que se llama compresor de 2 etapas. ¿Qué sería un compresor de 2 etapas? Básicamente hace una doble compresión, comprime el aire una vez y luego lo comprime 2 veces. Como podemos observar acá, con un único movimiento de la biela tenemos doble compresión. El aire ingresa a una primera cámara de compresión y después ingresa a una segunda cámara de compresión. ¿Qué logramos con esto? Con esto logramos comprimir mayor cantidad de aire en menor cantidad de tiempo. Fíjense acá, podemos ver cómo funcionan mecánicamente las válvulas antirretorno. En este momento, cuando va hacia abajo, el aire ingresa, y cuando va hacia arriba, cierra una de las válvulas y el aire sale por la otra. Esto es básicamente como es un compresor. Acá podemos ver un compresor doméstico, de los más pequeños, de una sola etapa, con todas sus partes. O sea, nosotros veíamos el compresor en un diagrama por partes separadas. Obviamente la unidad de mantenimiento no está en el dibujo de este compresor que estamos observando acá, pero sí tenemos reguladoras de presión, tenemos manómetros. En este caso tenemos 2 manómetros. Tenemos un manómetro que nos indica la presión del depósito y un manómetro que nos indica la salida del aire, que podemos regularla.
Tenemos la válvula de purga acá abajo, este es obviamente el tanque acumulador. Tenemos la toma de aire y acá adentro está el cilindro, el pistón, que es el donde se realiza la compresión. Botón de arranque y parada, y esto es el presostato o la electroválvula, que es la que nos hace el corte o el inicio de nuestro motor eléctrico. Bueno, esto es básicamente un compresor. Esos compresores son muy utilizados en la industria. Esto es un compresor básico, doméstico. Obviamente, si nosotros quisiéramos ver compresores más grandes o los que se utilizan en la industria, veríamos que los tanques acumuladores son mucho más grandes, los motores eléctricos no son monofásicos como los que dibujamos acá, sino son trifásicos, utilizan 380 voltios, al ser más grande necesita mayor cantidad de compresión. Y bueno, algunos vienen con doble filtros. Por ejemplo, el que nosotros tenemos en el taller es un compresor que a primera vista parece un compresor de 2 etapas, pero en realidad es un compresor de una etapa pero con 2 cilindros. La diferencia está en que justamente comprime mayor cantidad de caudal de aire y no de presión. El compresor de la escuela tiene al tener 2 pistones, tiene 2 filtros. Los filtros que utiliza el compresor de la escuela son los mismos filtros que se utilizan en un automóvil Fiat 600. Bueno chicos, esto fue la clase de compresores. Justamente con este video voy a juntar unas consignas para que puedan realizar un trabajo práctico acerca de compresores. Les mando un saludo, espero que anden bien y cumpliendo la cuarentena.